Seguramente más de una vez habrás deseado poder tener de vuelta a esa persona querida que ya murió, o tal vez sueñas con él. Este sueño ocurre la mayoría de las veces con familiares muertos que aparecen en tus sueños y te provocan sentimientos de todo tipo, que pueden ir desde el miedo hasta la felicidad. Sin embargo, en el significado de soñar con alguien que ya ha muerto, no hay nada que temer. No pienses que estás soñando con espíritus o con fantasmas, sino que estás soñando con aquel recuerdo de esa persona que ya no está con nosotros. A decir verdad, ya no está en la vida física, pero se hace presente en tu vida orgánica. ¿Qué quiere decir esto? Aún sigues contando con su apoyo como si fuera un ángel. Al contrario, debes sentirte afortunado y no tienes por qué tener miedo. Hay quien piensa que las personas fallecidas aparecen en tus sueños para mandarte algún tipo de mensaje desde el más allá. Presta atención a lo que ocurre en el sueño con los muertos, pero lo más importante es que extraigas la conclusión de que tú estás protegido por las personas queridas. No debe de haber miedos. Tampoco hace falta que tomes este sueño como un fenómeno paranormal o que pienses que tienes algún poder mágico para invocar a los muertos. Recordar a las personas fallecidas es perfectamente normal, pero esta información no fuera importante sin una historia. Una amiga estaba obsesionada con un chavo que conoció en la secundaria. Obviamente, mi amiga estaba en esa secundaria y el chavo era mayor. Los presentaron un día y tuvieron una conexión instantánea. Estuvieron saliendo por algún tiempo, pero la diferencia de edades empezó a causarles problemas, pues antes no era muy común eso. Los problemas aumentaron y ellos dejaron de verse a tal grado que se mandaban cartas y así estaban en contacto, pero les duró poco el gusto. El chavo de pronto ya no dio respuesta a ninguna carta y pues mi amiga tuvo mucha paciencia. Pero un día le dijeron que aquel chavo había fallecido en un accidente. Imaginen la reacción de mi amiga con aquella noticia, pues era su amor platónico. Tardó mucho en afrontar aquella realidad, hasta que años más tarde ella me contó que lo miraba en sueños, que soñaba muy seguido con él, pero que siempre lo miraba lejos, como si él quisiera decirle algo, pero no podía hacerlo. Los sueños siguieron hasta que un día el chavo por fin habló en sus sueños, haciéndole saber lo que él sintió por ella y que era único, que aún pensaba en ella. En aquel sueño también le pedía que ya no estuviera triste, pues que se encontraba en un lugar muy tranquilo y agradable. Además, que estaba muy bien ahí. Esa fue la última vez que soñó con él, pero ella no dejaba de hablar de él y que daría lo que fuera por volver a hablar con él una vez más. Esta chica siempre tuvo un especial interés por lo sobrenatural, al igual que yo. Pero bueno, duré un tiempo sin verla y cuando por fin se dejó ver, me contó que alguien le había dado una opción para poder conectarse con aquel novio que ella tanto quería. Yo pensé que era una cosa de Ouija o cosas así y me ofrecí a ayudarle, pero ella se negaba. Dijo que tenía que hacerlo ella sola, que era lo que el ritual decía. Obviamente, me contó de qué se trataba aquel ritual que estaba a punto de hacer. En fin, ella no dejaba de hablar de aquel tema hasta que un día por fin se decidió a hacerlo. Yo quería ayudarla, pero ella se negó totalmente. Después de esa plática, duré meses para volver a verla. Como éramos muy amigas, yo al día siguiente noté su ausencia, a pesar de que fui a buscarla a su casa en muchas ocasiones. Su mamá siempre me daba alguna excusa, así como está muy cansada. Acaba de salir, no ha llegado de la escuela, está comiendo, está dormida. Pero antes no era así. Aunque estuviera bañándose o haciendo cualquier cosa, su mamá me invitaba a pasar y siempre fue muy atenta conmigo. Así que su cambio se me hacía muy sospechoso. En fin, un día venía de su casa y como era costumbre, su mamá me la negó. Pero me la topé en camino a mi casa y no me reconoció. Tardó un rato para saber quién era yo, pero me miraba tan dispersa, con aquella mirada perdida y sobre todo, ella estaba muy demacrada. Casi no hablamos, pero ella no dejaba de susurrar cosas que yo no entendía. Pues ahí terminó la plática, solo se fue caminando. Duré meses sin volverla a ver, pero iba muy seguido a su casa a buscarla, aunque su mamá siempre me la seguía negando, hasta que un día fui a su casa y pues como me dijeron que no estaba, procedí a retirarme, cuando escuché un grito desgarrador dentro de su casa. No lo pensé dos veces y entré a ver de qué se trataba. Fui al cuarto de mi amiga
y ella estaba parada casi, con la cara pegada a la pared. Al verla ahí, me alegré, porque supuse que todo estaba bien, pero no fue así, sino todo lo contrario. Al hablarle, no me respondió, cosa que se me hizo muy extraña. Me acerqué lentamente a ella, y al tomarla de su hombro, la volteé hacia mí, y su cara se miraba horrible. Sus ojos eran ojerosos, la cara con muchas heridas, pero lo que más me asustó fue su sonrisa, tan perturbadora y diabólica que tenía. Ella solo me dijo: es mejor que te vayas. Su mamá me dijo que todo iba a estar bien y decidí irme. A los pocos días se mudaron, no sé a dónde. Bueno, no supe a dónde en ese momento, pero años más tarde me topé a la mamá de mi amiga, que por cierto se miraba excesivamente vieja. La saludé y le pregunté por su hija. Ella solo me dijo que jamás pudieron ayudarla. Su mamá decía que esa cosa no era su hija, pero un día mi amiga amaneció muy bien. Incluso habló bien con su mamá pidiéndole el desayuno. Aquella señora fue tan rápido a prepararle algo, pero cuando llegó con su hija ya se había ahorcado. Se quitó la vida. Tal vez se pregunten cuál es el ritual que hizo esta joven. ¿Por qué no jugó con la ouija? Hizo un ritual para hablar con aquella persona. El ritual necesitaba lo siguiente: un espejo no muy grande, pero que pudiera ver bien su cara, sal, pétalos de rosa, 2 veladoras. El ritual era el siguiente: primero hacer un círculo de sal en el piso en donde estuviera sentada, pero adentro del círculo de sal. Luego acomodaba el espejo fuera de ese círculo, pero de modo que pudiera ver su cara desde donde estaba sentada. Acomodaba 2 veladoras encendidas, una de cada lado del espejo, eso para ver claramente su reflejo en él. Los pétalos de rosa tenían que estar dentro de aquel círculo de sal, y también eran por si algo salía mal. Bueno, cabe mencionar que todo el ritual necesitaba hacerse en la casa a solas. Solo debía estar quien tenía que hacer aquel ritual. La casa debería estar completamente a obscuras, ya que la luz de las velas era lo único que alusaba. Todo tenía que hacerse en la noche a las 3 de la mañana para ser exactos. Ya teniendo todo listo, tienes que pensar en una pregunta que solo tú y esa persona conozcan la respuesta. Después, solo debes de pensar en la pregunta cuando invoques el espíritu de aquella persona que ya ha partido de este mundo. A continuación, hay que tomar el espejo con la mano derecha, pero sin salirse del círculo de sal. Después, con los ojos cerrados, hay que llamar por su nombre a esa persona 3 veces, en cortos intervalos de tiempo. Si el espejo se pone frío, eso quiere decir que el ritual está funcionando. Pero para esto, en el espejo notarás que ya no está tu cara reflejada, sino la de aquella persona con quien tú quieres hablar. Continúa con la pregunta. Solo la pregunta se la haces al espíritu. Si quien está del otro lado del espejo te responde sin ningún problema, tendrás alrededor de 20 minutos a 1 hora. No es necesario tomar el tiempo, pues cuando llegue el momento lo sabrás, ya que empezarán a aparecerse sombras a tu alrededor, y él te dirá que tienes que irte, y se irá. Pero si no te responde y solo se ríe, quiere decir que no es tu amigo, que es otra cosa. Para esto no debes de alarmarte, pero rápidamente tomas los pétalos de la rosa y se los avientas al espejo. Esto ahuyentará al espíritu y te dará tiempo para soltar el espejo. Y quédate en aquel círculo de sal. Luego tomas el espejo y lo rompes. Recoges los pedazos y los quemas deshaciéndote de los restos. Pero tienes que tener cuidado de no cortarte con el espejo, o eso sellará tu conexión con aquel espíritu y tú le pertenecerás. Se preguntan qué tiene que ver todo esto con mi amiga. Pues se los diré. Años después de la muerte de mi amiga tuve la oportunidad de hablar con su mamá y de preguntarle qué fue lo que había sucedido. Ella me comentó que la noche que ella llegó a su casa, la encontraron encerrada en el baño. Tenía marcas en las manos y golpes en el cuello, cara y espalda. Ella pensó que alguien había entrado a la casa y se puso a revisar el lugar sin importarle las cosas que su hija tenía en el piso. Los días después de aquella noche fueron muy perturbadores, ya que su hija no podía dormir. Había veces que su mamá despertaba y la encontraba parada al pie de su cama, con los ojos en blanco. En otras tantas ocasiones, solo la encontraba en su cama totalmente paralizada. Pero eso no era todo.
En ocasiones se despertaba a la mitad de la noche gritando desesperadamente. Esto le dio muchos problemas con los vecinos, lo cual obligó a que se mudaran. Pero eso empeoró las cosas, ya que su hija a veces despertaba con golpes o rasguños en su cuerpo. Todo empeoraba conforme pasaban los días. Ellos nunca fueron religiosos, pero aún así pidieron ayuda en una iglesia, pero con el hecho de no ser creyentes se negaron a ayudarla. Con el paso de los días, su hija se volvió muy agresiva y se la pasaba murmurando cosas que nadie entendía. Lejos de mejorar, empeoraba, a tal grado que se escapaba de la casa, y las mascotas de los vecinos, al verla pasar, aullaban o le ladraban. Las cosas empeoraron cuando empezó a aparecerse una sombra en el cuarto de su hija. Nunca le tomó importancia hasta que empezó a escuchar una voz masculina diciendo: «Tú eres mía, nadie puede ayudarte», y su mamá corría a ver qué pasaba, pero nunca vio nada. Solo el cuarto se encontraba muy frío y su hija de pie murmurando cosas, hasta que se suicidó un día. Los rituales no siempre son la mejor manera de hablar con un ser querido que ya no está con nosotros. Si me preguntan de manera personal, creo que esas personas que están en el otro mundo se pueden comunicar contigo. Creo que deberías de ofrecerles una oración, pero hacer un ritual para tú contactar con ellos si no tienes la experiencia ni la fuerza espiritual, no te lo recomiendo, pues puede llegarte a pasar lo que le pasó a esta chica. Si te ha gustado el video, déjame tu pulgar arriba, no olvides en dejar tus comentarios y gracias por ser parte de Historias de Terror.